Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este ciclo de cuaresmales en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estos cuaresmales están dirigidos a las personas que ya tomaron el diplomado de Teología de la Gracia o que lo están tomando, y a las personas que tomaron también con nosotros ya el curso de catecismo o que lo están tomando, porque utilizaremos los elementos que hemos manejado en la teología y en el catecismo para la revisión de estos temas. Bien, vamos a estar hablando de 4 temas, son cuatro cuaresmales, 4 pláticas cuaresmales. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tentación. Vamos a hablar de la tentación desde el punto de vista moral y desde el punto de vista teológico. Vamos a comenzar, como siempre hemos comenzado en nuestros cursos, en nuestras charlas, con un pasaje de la Biblia, con un pasaje de las Escrituras. Estamos por revisar ahora en el primer domingo de Cuaresma. En el primer domingo de Cuaresma van a escuchar en la lectura del Evangelio las tentaciones de Jesucristo. Entonces, para el día de hoy, en este tema de la tentación me voy a referir a ese pasaje, específicamente a Mateo 4, en el versículo 7. Jesús le responde a Satanás. Dice, Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, resulta entonces que la tentación no es pecado. La tentación es una prueba, pero no es pecado. La tentación es la prueba. Por ejemplo, tú estás en el semáforo en rojo y tienes la tentación de pasarte el semáforo rojo, pero no te lo pasas. Entonces no cometiste ninguna falta. Igual ocurre con la tentación. Está allí la oportunidad de pecar, está allí la tentación. Mientras no caigas en la tentación y salgas airoso y salgas triunfante de esta tentación, hasta la tentación te ayuda al desarrollo y al perfeccionamiento de tus pasiones y de tu gracia, de tu estado de gracia. Bien, entonces conforme a esto, por eso pongo yo aquí en la presentación algo así como un circo o como el teatro con rayas rojas y amarillas muy llamativas, porque la tentación siempre se presenta así, como algo muy llamativo, como algo muy atractivo y hasta a veces algo lícito, algo permitido, como si el diablo te dijera, permítete esto, te lo mereces. Ya lo veremos ahorita más adelante. Bien, desde la antigüedad, desde Adán y Eva, Satanás ha tenido como oficio ser tentador, ser mentiroso, y lo hace con base en la mentira. Él es tentador con base en la mentira. Realmente, ya lo hemos visto en los cursos de teología, él puede hacer muy poco sobre nosotros. Él está limitado por las facultades que le ha dado Dios. Él no puede hacer gran cosa sobre nosotros. Si él quisiera, recordamos que Satanás nos odia, quiere nuestra muerte y nuestra perdición. Si él pudiera, terminaba con nosotros de un momento a otro, pero no lo puede. Lo más que puede hacer con nosotros, lo más que puede tener potestad sobre nosotros es sobre la tentación, en un esquema normal. Ya cuando hablamos de posesión diabólica, esa es otra cosa, pero en un esquema normal, Satanás lo único que tiene permitido es plantear la tentación. Por eso la tentación viene del tentador profesional, que es Satanás, el padre de la mentira. Eso quiere decir Satanás, mentiroso, y él la presenta la tentación como algo atractivo. Bien, en el diplomado de teología, en los últimos temas, si no recuerdo mal es el tema 45 más o menos, no debe ser más o menos como el tema 60, comenzamos a hablar del perfeccionamiento de cuerpo y alma, perfeccionamiento también del estado de gracia. Nace el niño, se bautiza, comienza su vida de gracia. Conforme va avanzando por la edad y la vida lo va llevando hasta que llega a ser jovencito, un adulto o un adulto mayor, siempre se va a ver sometido a la tentación. Tentaciones fabricadas por él mismo y tentaciones presentadas por Satanás. Bien, Jesucristo no tienta, El que tienta es Satanás, y nosotros mismos fabricamos nuestras propias tentaciones, y Dios lo permite como parte de la prueba. Resulta entonces
que nosotros en nuestro camino de santidad, en nuestro camino de perfeccionamiento, del estado de gracia, debemos ir perfeccionando poco a poco, y en la medida que Dios nos va socorriendo y vamos siendo dóciles a su ayuda, debemos ir perfeccionando nuestro cuerpo y nuestra alma. El alma se perfecciona estando en estado de gracia, y el alma, como con su voluntad propia, independiente, el alma se encarga de perfeccionar el estado de gracia, por las mociones del Espíritu Santo directamente sobre el alma. Pero el cuerpo debe ayudar y debe facilitar ese perfeccionamiento y esa construcción del estado de gracia. Y lo debe hacer, obviamente, teniendo una vida de sacramentos, teniendo una vida de oración, teniendo una vida de iglesia, pero también haciendo frente a las tentaciones, porque las tentaciones ahí van a estar. En esta diapositiva vemos que principalmente se van a presentar 6 tipos de tentaciones. Dios nos da en este plan de salvación y en el camino que tiene definido para nosotros, Dios nos da 5 sentidos: vista, gusto, olfato, tacto y oído, y además nos da una mente bien fantasiosa. Entonces, nosotros, tú y yo, como personas que queremos la santidad y que vamos caminando allí despacito siguiendo el plan de Dios, debemos estar siempre al pendiente de perfeccionar nuestra vista, nuestro gusto, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro oído y nuestra mente, haciendo frente a las tentaciones, ¿sí? La tentación siempre va a estar allí presente, y va a ser entonces, vamos a ver ahora nosotros a la tentación como una oportunidad de demostrar a Jesucristo, de demostrar a Dios nuestro amor por Él, y de ver también en la tentación como una oportunidad de perfeccionamiento, una oportunidad para salir airosos. Bien, resulta entonces que el que ya lleva un camino, el que ya lleva un caminito en este plan de salvación, en este plan de santidad, y ya lleva una vida ascética más o menos constante, de misa dominical, misa entre semana, rezo del rosario, etcétera, ya no debe darse el lujo, y hablo por mí y hablo por todos nosotros, ya no debemos darnos el lujo de tener pecado mortal. El siguiente tema es el pecado, el de hoy en 8, pero voy a adelantarme un poquito. Ya no debemos darnos el lujo de tener pecado mortal intencional. El pecado mortal que por inercia cometemos, bueno, esa es otra cosa, ya lo veremos. Pero el pecado mortal que intencionalmente cometemos, lo tenemos que dejar de cometer. El pecado intencional, mortal, que se comete así de manera intencional y que hasta se planea y se pone en la agenda y se hacen preparativos para ese pecado ya no debe existir. Porque nosotros estamos convencidos y sabemos que queremos la santidad y que queremos el cielo. Entonces el pecado mortal viene y derrumba por completo todo lo construido en el alma. Y cuando el alma comienza otra vez después de confesarse, vuelve a comenzar de cero. Entonces, eso ya lo hemos visto. Entonces, y es teología, entonces nosotros, tú y yo, debemos erradicar de nuestra mente, de nuestra agenda, de nuestra vida, el pecado mortal intencional. Y se va a presentar la tentación, y se va a presentar la tentación a través de la vista, gusto, olfato, tacto, oído, y a través de nuestra mente. Entonces, este tema que que vamos a estar aquí revisando, presenta alternativas de teología moral respecto de cómo hacer frente a esta tentación, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con la tentación de gusto y olfato, que de alguna manera son las más simples de dominar, son las más simples que tienes allí a tu alcance, son las que comúnmente se presentan y no pasan más allá, pero que si se presentan tengamos forma de saber qué hacer, ¿sí? Bien, vamos entonces a la primera parte. Viene tentación de gusto y olfato. Las tentaciones de gusto y olfato se presentan como oportunidades para grandes comidas, grandes comilonas. Se te presentan sabores atractivos, aromas, ¿sí?
Y todo eso te lleva a excesos. Estos excesos son pecado. Son pecado que si no se... Son pecado, ya sabemos que la gula es un pecado capital y los pecados capitales desembocan después en pecado mortal. Entonces, las comilonas, los sabores muy atractivos, los aromas que más te gustan, ahora en esta cuaresma vamos a vernos privados de ellos. Y en general durante nuestra vida, si nosotros tenemos como uno de nuestros pecados favoritos las comilonas, la gula, los excesos en sabores, los excesos en olores, los excesos en comidas, vamos a hacerle frente a esta tentación. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando se presenta esta tentación delante de ti? Sabiendo que tú y yo ya no queremos pecado mortal planificado, planeado, se va a presentar la tentación a manera de comilonas, sabores, aromas y excesos. Y entonces, lo que tenemos aquí que hacer, plantea la siguiente diapositiva, lo que tenemos que hacer es salir corriendo de allí, alejarnos de esa oportunidad de comilona, alejarnos de esa oportunidad de sabores deliciosos o excesos a través de aromas, salir de allí corriendo y hacer oración. Si tú tienes entonces el día de hoy un problema de excesos, de comidas, sabores, olores, la forma en la cual nos propone este cuaresmal es que nos alejemos de allí haciendo oración, haciendo la oración que a ti más te guste, una oración de alabanza, una oración de pedir perdón, una oración de protección. Las mejores oraciones, ya lo hemos escuchado muchas veces, son el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo. Entonces, aléjate de allí para que no caigamos en esta primer forma de tentación. Es la más sutil y a veces no es en la que más caemos, pero estamos comenzando por las más fáciles. Bien, este es el punto número 1, tentación de gusto y olfato. Punto número 2, ¿qué pasa cuando la tentación viene por el oído? Uno puede decir, ¿hay tentación de oído? Claro que sí. Las palabrerías, los rumores, chismes, chistes de estos pelados, canciones no muy castas, pláticas pláticas seductoras que invitan a la seducción o al pecado, voces invitantes, pláticas obscenas basadas en majadería o basadas en recrear pecados. Todo esto es tentación del oído. Y uno puede decir, al igual que la tentación de gusto y olfato, en la tentación de gusto y olfato, cuando se cae en la tentación de gusto y entonces uno busca, ya después de haber comido, busca uno la bebida y busca uno los excesos, se desencadena en una cadena de pecado. Por eso es que la tentación de gusto y olfato no son tan inocentes, tan inofensivas. Pueden desencadenar en borracheras o hasta en orgías. Y esta tentación número 2 de oído ocurre lo mismo, porque a través de palabrerías, de chismes, de rumores, te puede llevar a un mal pensamiento, te puede llevar a sentir coraje, a revivir rencores, te puede llevar a un estado de ira, a un estado de enojo que te lleva al pecado. Todas estas reuniones que hay donde se encuentran chistes o se tocan canciones obscenas, o canciones no muy castas, desencadenan también en nuestra mente, en nuestra psicología, deseos y pasiones. No se diga más si hablamos de pláticas seductoras o de voces invitantes al pecado o de pláticas obscenas. Si nos reunimos con personas que tienen estos gustos, pues tarde que temprano vamos a caer. Entonces estas tentaciones de oído tampoco son nada inofensivas. De hecho, mucha de la tentación comienza así, hablando, diciendo, recordando, y todo eso entra por el oído. ¿Qué tenemos que hacer allí? ¿Qué tenemos que hacer allí? Nos dice este cuaresmal que lo que tenemos que hacer
Rápidamente es así, literalmente. Sabemos que tú y yo no queremos cometer pecado mortal planeado, entonces cierra tus oídos con tus manos y aléjate. De verdad, parece muy infantil, pero cierra tus oídos con tus manos, tapa tus oídos y aléjate de allí haciendo oración. Porque esa tentación tarde que temprano, si no la cuidamos, puede caer en un pecado grave. Y no queremos eso. Entonces, al igual que en las tentaciones de gusto y olfato, las tentaciones del oído tienen la misma solución que se propone en este cuaresmal. Aléjate de allí. No son lugares, no son pláticas, no son personas con las que te conviene estar en ese momento. Tú y yo sabemos que tenemos amistades de las cuales no deberíamos rodearnos, o tenemos círculos de personas que a veces no buscamos, pero que así nos toca en el trabajo o en la sociedad convivir con ellos, y no es gente con la que debamos rodearnos, ¿sí? Entonces, rápidamente, en esta tentación de oídos, igual que en la tentación de gusto y olfato, cierra tus oídos con tus manos, aléjate de allí corriendo y haz oración instantánea. Puede parecer muy infantil, pero la tentación a veces se presenta así, muy infantil, muy inofensiva. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos al punto número 3. Ya son tentaciones más grandes, ¿sí? Las tentaciones de tacto que aparecen por caricias, por besos, por abrazos o por dejarnos tocar por personas que no debe ser. Por ejemplo, si yo recibo un abrazo o un beso o una caricia de parte de mi esposa, eso no es tentación ni es pecado. Pero si yo permito ser besado, ser abrazado o ser acariciado por personas que no deben ser, tarde que temprano, si yo consiento esto, va a terminar en pecado. Entonces, debemos mantenernos muy atentos a evitar esos lugares en donde se saluda de beso, si es que yo no quiero que me saluden de beso. Ustedes han escuchado, yo a varias personas les he dicho que a mí en lo particular, bueno, no me gusta que me saluden de beso, por muchos motivos, en particular estos que estamos hablando, se dan a malas emociones, se dan a malas interpretaciones, y yo no busco esto. Entonces, lugares en donde a través del beso, de abrazos, de caricias, de que te toquen o de que te rocen con algo o insinuaciones o algunas compañías que te invitan a esto, debemos evitar estos lugares, debemos evitar, y principalmente ahora en Cuaresma, pero de manera permanente, para construir el estado de gracia, y sabiendo que tú y yo no queremos tener pecado mortal intencional, debemos evitar esto. Lugares donde a través de besos, abrazos, caricias, a ti se te despierte el deseo de pecar. A lo mejor la persona que te besa, o la persona que te abraza, o la persona que de manera inocente o inconsciente te roza con el brazo, te roza con la espalda, o te roza con una pierna, y eso despierta en ti el deseo de pecar. Ya el deseo de pecar en la mente muchas veces cae en pecado mental. Entonces vamos evitando esto, y el catecismo nos dice que lo que tenemos que hacer allí es inmediatamente otra vez salir corriendo. Entonces, en el primero, que fue gusto y olfato, en el segundo, que es ¿cuál fue? Que es el oído, y en este tercero, que es el tacto, la solución está en las piernas. Salir corriendo de allí. No tenemos que estar allí. Y si ya sabemos que en ese lugar a donde vamos a ir se puede despertar tentación de gusto, olfato, oído o tacto, no tenemos que estar allí. Ni siquiera dirigirnos para allá, salir corriendo de allí. No son lugares con los que podamos manejar la tentación.
Estamos sujetos a esa tentación y mientras no aprendamos a dominar la tentación por completo y que esta ya no sea un problema, ahorita vamos a ver más adelante cómo se hace esto, pero mientras no aprendamos a hacer esto, salir corriendo, patitas para que las quiero, corremos y salimos de allí. O simple y sencillamente desde antemano no nos dirigimos a esos lugares. Y siempre obviamente la oración. A mí me gusta el credo, a mí me gusta el Padre Nuestro, el Ave María son también oraciones muy buenas contra las que Satanás se ve derrotado. Bien, hasta aquí hemos visto entonces gusto, olfato, oído como las más simples. Esta de tacto ya es más fuerte y vamos a la que sigue, tentación de vista. Ay, cuántos problemas se cometen con la vista. Cuántos pecados se cometen con la vista. A través de la televisión, viendo programas que no deberíamos ver, o consintiendo verlos un poco. Videos, ahora están tan disponibles ahí en los teléfonos y en las computadoras, todo tipo de videos que no debemos tener contacto con ellos. Publicaciones en revistas, en periódicos, la publicidad impresa en los espectaculares o en las paredes donde se pegan estos panfletos, escenas callejeras que vemos o que vemos pasar mujeres o que vemos pasar hombres o que vemos pasar un par de novios y se besan y nuestra mente comienza a dar vuelta, entonces se desencadena una tentación que parte de la vista. ¿Sí? La misma vida cotidiana, como dice esta diapositiva, lamentablemente la misma vida cotidiana presenta mucha tentación de vista. Y muchas de las tentaciones que terminan en pecado que cometemos los hombres, me refiero principalmente ahorita al género masculino, muchas de estas tentaciones entran por el oído o entran por la vista. Entran por el oído, como lo planteé hace rato, a través de pláticas, chistes, música, o a través de la vista, con estas cuestiones que se publican en la televisión, en los videos, y en la misma escena, en las mismas escenas callejeras. Entonces, allí lo que tenemos que hacer, si no puedes salir corriendo, ya vimos que salir corriendo es la mejor manera de evitar todo esto, pero si no puedes salir corriendo, cierra tus ojos y haz oración. Miren, les voy a comentar algo. Cuando yo voy a misa, yo me distraigo muy fácilmente, hasta con los cantos. Yo la verdad es que soy muy disperso, hasta con los cantos, o si me siento y veo que está llegando gente tarde, esto nomás estoy volteando y volteando. Yo lo que hago en misa es cierro los ojos. A mí me ha funcionado, no digo que sea lo mejor ni la única manera. Yo cierro los ojos en misa porque me distraigo muy fácilmente. Y después de hacer esta práctica, que ya tengo como unos 5 o 6 años haciéndola, me doy cuenta que yo al cerrar los ojos me funciona mucho para evadir la tentación, porque mucha tentación es visual. Entonces, cierra tus ojos y haz oración. Cierra tus ojos y haz oración. Y esto puede ser una práctica permanente independientemente de que estés en riesgo de tentación o no. Estás en tu casa, mientras te sirven la comida, cierra tus ojos y en un momento de 5 o 10 segundos haz una oración mental. Mientras estás en el trabajo o haciendo fila en el banco, cierra tus ojos 5 segunditos, 10 segundos y haz oración, la que a ti te guste. Haz oración y eso te permite también generar un estado de interiorización y de reflexionar sobre tu estado de santidad, tu estado de gracia. Y esto va haciendo barrera contra la tentación. Entonces, ante la tentación de la vista, cerrar los ojos y oración instantánea. Y si puedes salir corriendo, sal corriendo. Bueno, nomás primero abres los ojos, ¿verdad? No te vayas a tropezar. Bien, entonces aquí estamos hablando de la tentación de gusto, olfato, de oído, de tacto y de vista. Todos los pecados que tú y yo cometemos, y principalmente yo, entran por uno de estos 5 canales. Hay un 6º canal que es el más peligroso, que es la tentación mental. Porque nuestra mente es experta en fabricar locuras a través de la imaginación, a través de la memoria o a través de las fantasías.
Creamos escenarios que a veces son hasta imposibles e improbables, pero allí en la actividad mental, en la mente, en la loca de la casa, allí en la mente se imaginan pecados, se recuerdan pecados a través de la memoria, se crean fantasías de situaciones hasta improbables, pero que llevan a pecado mental. Entonces, en esta tentación mental se va a presentar en todo momento, aun y cuando tengas los ojos cerrados, aun y cuando salgas corriendo, a la mente no la puedes tener atada. La mente, por las características que Dios nos dio, no la puedes tener atada, no la puedes tener haciendo nada. Esa es una mala noticia. La mente no puede estar en blanco, siempre tiene que estar haciendo algo. Y entonces, ¿qué hacer? Si correr y taparnos los oídos y taparnos los ojos no funciona, gracias a Dios, la mente solamente puede estar ocupada conscientemente en una sola cosa a la vez. Porque aunque tú estés haciendo la sopa de fideo o cociendo los frijoles, bueno, le prendes a la lumbre y cuidas la sopa que no se queme, pero eso lo haces de manera inconsciente, mientras la mente está distraída pensando mil y un cosas. Entonces, lo que propone este cuaresmal es que cuando venga la tentación mental, que va a ser la más recurrente, cuando venga la tentación mental, a través de la imaginación, de la memoria o de la fantasía, nos propone el cuaresmal, sabiendo que la mayoría de los pecados comienzan en la mente, dado que ahí se planean y ahí se recrean una vez que se cometen. Lo que nos propone este cuaresmal es distraer tu mente, distraerla. Miren, te viene una tentación mental, estás quietecito en tu casa, en la sala de tu casa, no están ahí los amigos que son mala influencia, no está prendida la televisión en donde puede haber pecado, no está prendida el radio en estos programas de farándula en donde también puede haber tentación, no hay revistas a la mano, está todo quieto y en paz. Pero la mente está trabajando. Y si ahí te llega la tentación, lo que tenemos que hacer es distraer la mente. Si te llega la tentación de un pecado, de una mala imagen, de seducción o de lo que tú quieras, de tu pecado favorito, todos tenemos un pecado favorito. Si te llega la tentación del pecado favorito, lo que tenemos que hacer es distraer a la mente. Puedes comenzar con repasar los estados de la República Mexicana. Comienza ya por el norte, comienza a repasarlos en tu mente: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí. Y ya cuando vayas por Campeche, no hombre, la tentación ya se fue. Esos son los secretos y las ayudas que hacen, y yo lo he escuchado, los sacerdotes que son directores de almas. Te dicen, cuando llegue la tentación mental, que es la más difícil, la más insistente, distrae la mente, ponte a leer, ponte a cantar. Obviamente serviría de mucho que tuvieras ahí la Biblia y leas un salmo o entones un salmo o un canto de los que a ti te gusten, Puede ser un canto, el que te guste, y si es de un canto católico, pues mejor, pero no forzosamente. El chiste es distraer a la mente, porque la mente está loca. Si no le ponemos un freno, la mente va a terminar llevándonos a pecado. Entonces, distraer la mente y hacer oración, ¿sí? Bien, entonces, a ver, la tentación puede venir por el gusto, el olfato, el oído, el tacto, la vista o por la mente. En la medida que tú y yo vamos sobreponiéndonos a esta tentación, también te quiero decir que la tentación va a ir aumentando de grado. Ahí necesitamos tener ya un guía espiritual, un director espiritual de nuestra alma, un sacerdote, nuestro confesor, pero en la medida que se va presentando la tentación, ponerle un alto. Bien, en la siguiente diapositiva se presenta qué hacer antes de la tentación y qué hacer después de la tentación, porque la tentación va a tener un antes y un después. Entonces, ¿qué hacer antes de la tentación? ¿Qué hacer durante la tentación? ¿Y qué hacer después de la tentación? Bien,
Antes de la tentación, la respuesta viene pues en las mismas escrituras. Va entrando Jesús al huerto de Getsemaní el jueves santo, después de la última cena, y les dice a sus apóstoles, Mateo 26:4, velen y oren para no caer en tentación. Y esto se traduce en ti y en mí en sacramentos y en oración. Si tú estás firme en el sacramento, si tú mantienes tu confesión y mantienes tu comunión, tienes una barrera sobrenatural puesta por Dios para el pecado y para sobrellevarnos a la tentación, porque la tentación va a estar allí. Entonces, a través de los sacramentos y a través de la oración. Y dice, velen. Velen quiere decir, manténganse alerta. Manténganse alerta, porque a lo mejor el que pase una persona por la calle no nos dábamos cuenta y esa imagen nos lleva a tentación. O el que pasemos por tal camino o por tal lugar o por tales horas o tales amistades nos llevan a tentación o nos llevan a pecado. Entonces, a través de mantenernos en vela, es decir, atentos, identificar la tentación, orar y mantenernos en sacramento. Eso es antes de la tentación. Antes de la tentación, oración, estar alertas y tener nuestros sacramentos bien vigentes, bien constantes, la confesión, la comunión. Bien, eso es antes de la tentación. Después de la tentación, lo que tenemos que hacer es, si no caíste, dar gracias. Si la tentación pasó y pudiste sobreponerte a ella sin caer, entonces dar gracias, alabar a Dios y decirle, Dios mío, gracias por ayudarme en esta tentación. Van a venir otras, ayúdame, socórreme. Virgen María, el santo de tu devoción, el ángel de la guarda, pedir ayuda, ¿sí? Si no caíste, dar gracias a Dios. Si caíste, en ese momento suelta el tenedor porque está caliente y haz tu contrición perfecta, ya lo hemos hablado. Haz tu contrición perfecta, záfate del pecado, ya no fue tentación, terminó siendo pecado, záfate del pecado, suelta el tenedor porque está caliente, corre hacia la esquina del cuarto o corre hacia la esquina de la calle, záfate de esa situación y haz tu acto de contrición perfecta y de inmediato confesarte. No dejemos pasar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, antes de la tentación, sacramentos y oración. Después de la tentación, si caíste, dar gracias. Si no caíste, dar gracias. Y si caíste, reconciliarte a través de la contrición perfecta y a través de la confesión sacramental de inmediato. Durante la tentación, lo que tienes que hacer es resistir. La tentación va a estar allí. Y a través de la templanza, a través de la fortaleza, que las tenemos insertas en nuestra mente como virtudes cardinales, ya lo hemos dicho, ya lo recuerdas, la gracia santificante se inserta en el alma, en el entendimiento y la voluntad del alma, y allí vienen, junto con la gracia santificante, las tres virtudes teologales de fe, esperanza, caridad, las 4 virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y vienen también insertos los dones del Espíritu Santo, de temor, fortaleza, piedad, consejo, ciencia, entendimiento y sabiduría. Entonces, a través de la templanza, que está inserta a manera de virtud cardinal en tu alma, resistir. Lo que tenemos que hacer es resistir. Y hay 2 tipos de esa resistencia, la resistencia directa o la resistencia indirecta. Cuando la tentación es una tentación que tú ya dominaste y que tú ya sabes cómo hacerle para salir airoso, hasta la enfrentas. Si yo prometí, voy a poner un ejemplo muy, muy pequeñito, pero si yo prometí en Cuaresma no tomar Coca-Cola, ya ven que luego en las escuelas, en las primarias se promueve mucho esto de que le dicen a los niños, a ver, ¿qué le vas a ofrecer a Jesús en esta Cuaresma? No tomar Coca-Cola, no comer chocolate, no comer sabritones o papas fritas. Bueno, con esa tentación tú y yo sí podemos. Entonces, si está allí la Coca-Cola, enfrentas, o sea, no te vas corriendo a la calle, te sientas a la mesa, está ahí la Coca-Cola y la enfrentas, y esa es una tentación que tú puedes enfrentar.
Pero entonces esa es la primera. Pero cuando se presente una tentación que tú no puedes enfrentar, lo que tienes que hacer es evadir. Ya dijimos cómo, sales corriendo y haces oración. Entonces, de manera general, como resumen, para terminar, la tentación se presenta a través de nuestros 5 sentidos y a través de la mente. ¿La respuesta cuál es? O la alternativa que nos ofrece, que nos plantea este cuaresmal, no frecuentar esos lugares, salir corriendo, tapar nuestros oídos, tapar nuestros ojos, hacer oración, mantener nuestros sacramentos vigentes, presentes, y si la tentación es mental, distraer a la mente. Que Dios nos permita en esta cuaresma ir construyendo y reforzando nuestro estado de santidad, nuestro estado de gracia, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.